que vinieron ustedes. No hubo nadie. ¿A dónde estaba? No hubo nadie. ¿Anoche estuviste vos acá? Sí, yo también. Y bueno, ella estuvo. ¡La gente está muerta! ¡La gente muerta! ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? Pablo Bruera, intendente de la ciudad de La Plata. Según un tuit enviado el 3 de abril, estaba desde la noche anterior recorriendo los centros de evacuados de la ciudad, cuando en realidad se encontraba en el exclusivo Hotel Med de Río de Janeiro. Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, se encontraba en París. Cristina Kirchner, presidenta, descansando en sus lujosas instalaciones del Calafate. Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, en las playas de Troncoso, Brasil. Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en San Martín de los Andes. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete porteño, en Turquía. Mientras el pueblo trabajador de La Plata y Ciudad de Buenos Aires estaban bajo el agua, los políticos gobernantes paseaban por el mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Estamos con Hernán Pudú para compartir la columna habitual. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Elina, ¿cómo estás vos? Bueno, bien, bienvenido a este nuevo ciclo 2013. Gracias. Bueno, veíamos recién, para comenzar este programa, la inmensa dicotomía que existe entre la casta de políticos y el pueblo pobre y trabajador, que evidentemente no usan los trenes, es decir, que no están sometidos a correr riesgos como fue las víctimas en la masacre de Once, no se inundan, no mueren, como reflejamos en este programa el año pasado, la inmensa lista acá en Córdoba de los muertos en la construcción, que lamentablemente tenemos que decir en estos días hay un nuevo muerto que inaugura la lista del 2013. Sí, lo que vos decías, y este debe ser el único programa, por lo menos que en Córdoba, que ante los hechos políticos de esta semana, tanto la reforma judicial como el nuevo escándalo sobre el presunto lavado de dinero de un empresario acá como Lázaro Báez, está hablando nuevamente del problema de los inundados de La Plata, porque la verdad que para nosotros este tema no pasó de la agenda y nos parece muy importante volver sobre esto, y por eso el informe, justamente viendo unos políticos que están completamente divorciados de la vida de la mayoría de los trabajadores. A contrapunto de esto, podemos plantear nuestro compañero del Frente de Izquierda en Neuquén, el diputado Raúl Godoy, trabajador ceramista, que está desplegando una gran campaña porque todo diputado, todo funcionario político, todo legislador gane lo mismo que un docente, gane lo mismo que un trabajador. Entonces esta idea fuerza, que por ahí creo que sintetiza muchas cosas. En primer lugar, que los trabajadores podemos hacer política y cuáles son los objetivos, ¿no es cierto? Justamente que no podemos divorciar la función de un trabajador que hoy ingresó a la Cámara de Diputados, en este caso en Neuquén, pero al mismo tiempo plantea que todos los diputados deberían ganar como un trabajador. La gran pregunta sería para hacerle a todos los políticos estos, ¿por qué no pueden vivir con el sueldo de un trabajador? Y no pueden vivir porque uno tiene que estar en Turquía, un fin de semana largo, el pueblo no se tomó vacaciones en las inundaciones de La Plata, sin embargo uno estaba en Turquía, el otro estaba en Calafate, el otro estaba en Brasil, los otros estaban en Francia, es decir, cosas que un trabajador medio, incluso 3 generaciones de obreros medios, ni siquiera pueden soñar con conocer algún recóndito lugar de Europa y con suerte algún lugar paradisíaco de Latinoamérica. Entonces justamente queríamos volver sobre este tema con esta denuncia, porque más allá de lo que vamos a hablar también en este bloque, este tema no pasó. Claro. Ahora, este tema no pasó, pero en los medios lo que venimos viendo en este momento es que ha salido de la agenda la cuestión de los inundados y se habla permanentemente de la reforma judicial. Yendo a este tema, la reforma judicial, ¿es una reforma progresista? Bueno, en primer lugar, marcar que todos los medios remarcaron la gran solidaridad del pueblo argentino con los trabajadores y la juventud del pueblo pobre de La Plata. Sin embargo, se olvidaron, ya no son tan solidarios. No aparece ningún medio hablando de cómo está la situación en La Plata. Bajo el agua, pero... Entonces, los que sí fueron solidarios fue Cristina, que tuvo que, a pesar de que dijo que Bruera tenía que renunciar, Bruera no renuncia. Entonces, Cristina, al instalar en la agenda política el tema de la reforma de la justicia, no solamente lo salva Scioli, no solamente lo salva Bruera, también lo salva Macri, porque son todos representantes de la misma casta política y están todos acusados porque son todos culpables del crimen social que hoy padece la población de La Plata. Me decías la reforma judicial. Bueno, es evidente lo que estamos viendo, que quieren, desde el kirchnerismo quieren hacer una reforma de la justicia para poner jueces adictos a la camarilla gobernante.
Sin embargo, el programa para la justicia de todos los que se oponen es mantener esta misma justicia. Es decir, que estamos ante dos posibilidades de una reforma que las dos son contra los trabajadores. Por ejemplo, en el proyecto presentado por los kirchneristas, en el artículo 16 y 17, se lesiona el derecho a huelga. Es decir, que es una reforma profundamente reaccionaria. Es decir, porque quieren decretar una especie quieren sancionar alguna cosa por lo cual, por ejemplo, en los servicios siempre tenga que haber una guardia mínima. Entonces, incluso lo de las cautelares, donde tienen el verso de que el Estado es lo más débil, y eso es completamente falso. Si uno analiza todos los casos de los trabajadores, o la mayoría de los casos, tanto contra corporaciones como contra el Estado, es un recurso del cual se pueden valer los trabajadores, las medidas cautelares, y sin embargo lo quieren sacar. O sea, de nuestro punto de vista, después lo analizaremos más profundamente en otros programas, pero es una reforma profundamente reaccionaria. Bien, ahora, fantasía o realidad. Otro de los temas que son agenda en este momento es justamente el escándalo con la supuesta fuga de capitales y bueno, que de alguna manera están poniendo al descubierto lo que veíamos al principio, ¿no? La diferencia entre una casta política y el pueblo trabajador. Sí, eso más allá de cuánto tenga de verdad o no, lo que es la realidad es que muestra también el entrelazamiento entre políticos y empresarios, es decir, y los negocios que se hacen desde el Estado justamente para enriquecerse. Es una cosa que se alimenta mutuamente. Es decir, ¿quién podría ser político ganando 4.000, 5.000 pesos? Si vos tenés que defender los intereses de un empresario como Lázaro López, Lázaro Báez, perdón, que tiene una fortuna que se le calcula cerca de 5.000 millones de dólares. Bueno, para defender los intereses de este señor, para favorecer sus negocios inmobiliarios, necesita que tenga un personal político que gane 30, 40, 50.000 pesos por mes, que es la única forma de que se pueda mantener. Ahora, no es solamente la corrupción de los K. Acá, en la provincia de Córdoba, ¿cuántos negocios hace de la Sota o ha hecho de la Sota y los gobiernos pasados, con por ejemplo el Grupo Gama, que hace todas las inversiones inmobiliarias, o la gran mayoría, en la provincia, agarrando terrenos de dudosa procedencia y avanzando cada vez más para construir torres que mañana puede terminar Córdoba tranquilamente también como con una situación como la que vimos en La Plata? Entonces el entrelazamiento entre los políticos patronales y los empresarios es una cosa que pasa en todas las provincias, sea en la oposición o sea en los radicales. Es decir, quiero volver al final, es decir, que un diputado, gane lo mismo que un trabajador, que un docente, no resuelve todos los problemas que estamos planteando, pero sin embargo nos parece un gran perfil que acerca y que desde la izquierda somos los únicos que podemos plantear, y de hecho estamos planteando esta consigna, que es que todos los diputados y todos los funcionarios públicos ganen lo mismo que un trabajador. Y a propósito de eso, escuchemos a Raúl Godoy, diputado ceramista del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Vamos a presentar este proyecto de ley que para nosotros es muy importante porque fue parte de la campaña del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el hecho de que denunciando los privilegios y denunciando los sueldos siderales que cobran los funcionarios, los legisladores y funcionarios públicos, mientras un trabajador tiene un nivel de vida completamente diferente. Nosotros, de hecho, esto no cae del cielo, fue una práctica que hemos hecho ya con el mandato de Alejandro López, que mandato cumplido, y en este caso también con la continuidad conmigo, que es cobrar el mismo sueldo que cobramos en la fábrica, y todo lo demás está puesto a disposición de la lucha, de las organizaciones en lucha. Entonces nos parece que esto es una vuelta de tuerca en este sentido, el de exigir y el de presentar un proyecto de ley para que todos los legisladores, todos los diputados y diputadas cobren el mismo sueldo que cobra una maestra de grado. En este caso vamos a tomar como punto de referencia para el proyecto a una maestra de grado con 20 años de antigüedad que cobra por escala salarial, cobra 5.600 pesos, y vamos a lanzar una campaña de firmas. Lo vamos a hacer acompañado por muchas organizaciones que desde ya
avalan y van a ser parte de este proyecto. Y bueno, desde ya vamos a lanzar una campaña en toda la provincia para que esto se lleve adelante. Digamos, vamos a dar la pelea en la legislatura, pero con una campaña provincial para que todos los funcionarios y los diputados cobren el mismo sueldo que una maestra de grado. Acá desde este lugar, muchos diputados en estas condiciones con aire acondicionado, con escaleras mecánicas, piso de porcelanato y detrás de un escritorio, han atacado brutalmente a las compañeras y compañeros de la educación que tienen que estar frente a un grado, a veces con 20, 30 chicos, en condiciones malísimas, con malas condiciones edilicias, a veces sin calefacción, a veces sin tener que brindarle a los alumnos, y estos tipos desde acá dicen barbaridad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces queremos instalar el tema acá también, así como y apoyar la lucha que van a llevar ellos adelante. Nosotros acá en la legislatura vamos a ser los voceros también, humildemente, y poner la banca a disposición de la pelea que tienen los compañeros y compañeras en defensa de la educación pública. En distintos puntos del país, los docentes nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de la educación de Neuquén. Veamos el corte que se realizó hoy aquí en Córdoba. Estamos realizando este corte en el marco de una jornada nacional de lucha. Se están haciendo acciones en las principales ciudades del país. Y bueno, acá como solidaridad, la lucha que están dando los trabajadores docentes en Neuquén es su 8ª semana de huelga. Y el gobierno del MPN no ha dado una respuesta sobre el principal reclamo que están levantando, que es un aumento salarial ya del 35%. Y no solo eso, sino que además ha salido, y no es casualidad que sea el mismo gobierno que asesinó a Fuentealba, del cual se acaban de cumplir un aniversario hace poco de su asesinato, el que ataca a los trabajadores docentes, atacando el derecho a huelga, atacando el derecho a cortar la ruta como medida de reclamo. El triunfo de la huelga de los compañeros de Neuquén cobra un carácter fundamental para la lucha de todos los trabajadores y los docentes del país. Ese es el reclamo central de los cortes y fundamentalmente el repudio a los ataques sistemáticos que sufrió la huelga. La secretaria de prensa Patricia Jure sufre el 3er ataque en su casa, pero de forma brutal, porque fue denunciado y no solo fue uno, sino que fueron 3, es decir que el 3º cuenta con la impunidad de los 2 anteriores, y eso es un hecho para señalar y repudiar, sobre todo con el pueblo neuquino, con los docentes neuquinos que tienen en su haber la muerte o el asesinato por parte del gobierno de Sovich del compañero Carlos Fuentealba. Este corte da su solidaridad, pide el triunfo de esa lucha y le pide a la UPC y a la CETERA la convocatoria a un plan de lucha nacional por su triunfo y el de todas las demás luchas docentes. En el marco de una jornada nacional, donde por ejemplo en este momento están los compañeros en Callao y Corrientes haciendo un importante corte, y en otras ciudades importantes del país, llamado por justamente la nueva conducción combativa de ATEN, recuperada recientemente a la burocracia celeste kirchnerista que venía dirigiendo el sindicato. Como decía Laura, los compañeros no solamente que no están siendo escuchados por el gobierno, sino que están siendo atacados en su derecho a huelga. Por eso esta una de las consignas que estamos reclamando y llevando adelante, el derecho a huelga, porque no es solo un ataque a los docentes neuquinos, sino a todos los docentes del país y a todos los trabajadores. De hecho, hasta han declarado que la huelga o el corte de ruta como una medida antidemocrática, por lo cual nos solidarizamos y bueno, estamos acá apoyándolos y mandándole toda nuestra solidaridad a los compañeros de Neuquén. Bueno, y otro de los sectores de trabajadores que se encuentran en conflicto en nuestra ciudad son los choferes de la TAMSE, que por un lado están peleando por la no privatización del sistema de transporte y ahora han estado en un cuarto intermedio hasta el día miércoles, pero por otro lado también está el conflicto con la UTA a nivel nacional por el aumento de salario que piden un 25%. Así, están pidiendo un 25% los trabajadores de la UTA. Todo nuestro apoyo a los trabajadores de TAMSE. Desde Giro a la Izquierda, obviamente, estamos a favor de que se mantenga la empresa estatal, estamos en contra de la privatización
Y además opinamos que el conjunto del servicio del transporte público de la ciudad de Córdoba debería estar en manos del Estado, bajo el control de los trabajadores y de los comités de los usuarios, que en su mayoría son estudiantes, trabajadores, jubilados, y creemos que es muy importante rodear de solidaridad la lucha de los trabajadores de la TAMSE Córdoba, así que todo nuestro apoyo desde Giro a la Izquierda. Seguiremos viendo cuando termine el cuarto intermedio, en el cual está en esta negociación, y además, por supuesto, sabemos de la cantidad de enfermedades laborales que tienen muchísimos de esos trabajadores con muchos años de servicio y la trampa en la cual los quieren meter porque quieren privatizarlos, tomarlos nuevamente, y en ese interín pueden quedar muchísimos trabajadores que tienen desde hernia de disco a 10 millones de problemas de salud producto de su trabajo. Así que todo nuestro apoyo, y ojalá que en las paritarias también logren conseguir el aumento que tanto necesitan los trabajadores de los colectiveros de Córdoba. Bien, y retomando un poco lo que hablábamos en el primer bloque sobre la relación entre la casta de políticos y las patronales, veamos ahora un informe que desnuda la relación entre los políticos, las patronales y la burocracia sindical. Y nos referimos a las escuchas telefónicas en relación al asesinato del joven Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero que apoyaba la lucha de los tercerizados de Ferroviarios. Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, la mejor defensa es un buen ataque. Controlado el tema de los tercerizados en Ferroviarios y no queremos que, bueno, me parece que nadie los arrastre. Y hay que empezar a trabajarlos políticamente, Hay que hacer laburo sindical sobre estos tipos que entran, porque estos tipos no son todos del PTF. No son todos del PTF. No, hay un montón que se los puede ganar. Meterlos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo, y empezar a hacerles la cabeza. Hemos estado y estamos trabajando en eso. Que por ahí entren tipos, cuadros tuyos, que se trasladen de otro lado, cuadros políticos para laburar. En Sarmiento, es decir, nos manejamos como una empresa de mierda, pero tratamos de meter gente militante. Claro, bueno. Tratar de recuperarlo, pero bueno. Pero ahora cuando venga el quilombo de que no van a entrar los tipos de seguridad, y los de los baños y los vendedores ambulantes. De los baños, eso va a significar un despelote. Cerramos el ingreso de la gente. Buen fin de semana. Igualmente para vos, José. Te mando un abrazo y cariño. Hola. Hola, José. Noemi, ¿cómo estás? ¿Está la gendarmería ahí? ¿Están llevándose cosas? Acá estuvo desde las 6 de la mañana la gendarmería y la Policía Federal. ¿Y se llevaron cosas? Se llevaron cosas. Allanaron mi casa. La flauta. Están allanando la casa Fernández. Encontraron un arma calibre 22 y un recibo de compra de un 38. En el sindicato no había armas, ¿no? No. No había nada raro. No, nada raro. Bueno, si no, llámame a mi casa, cualquier cosa que necesites, José, ¿eh? Bueno, escuchábamos la conversación telefónica entre Pedraza y Tomada, el ministro de Trabajo. También la escuchábamos a Noemí Real. Bueno, indignante. La verdad que indignante lo que acabamos de ver. Lo que hay que remarcar es que esta conversación entre Tomada y Pedraza, y luego entre Real, la ministra, y el mismo Pedraza, se da 3 meses después del asesinato de Mariano Ferreira. ¿Vos te acordás, Elina, que Máximo Kirchner había dicho en su momento que la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor y que por eso se murió? Bueno, muchachos, tómensela. O sea, no va. Las armas las tenían ellos, las cargaron ellos y le dispararon a Mariano Ferreira. Entonces, no, hay que terminar con tanto cinismo y tanta hipocresía. Este viernes, lo quiero decir primero, este viernes hay una movilización por la sentencia a Pedraza, pero no todo termina este viernes, hay que conseguir la cárcel a Pedraza y todos los funcionarios, de nuevo vemos lo que vimos en el punto anterior, el entrelazamiento entre los funcionarios, altos funcionarios, como el ministro de Trabajo de la Nación, con un burócrata sindical que le da vía libre a la patota, y todos los funcionarios de las empresas que le dieron vía a toda la patota, y la policía que liberó la zona para que le hagan una emboscada y terminen el asesinato de Mariano Ferreira. Bueno, muchos de estos tipos no están en el banquillo de acusados.
esa justicia no es por la que pelea ni Cristina ni los opositores que quieren hacer una marcha. Viste que va a haber un cacerolazo nuevo este jueves. Bueno, por ejemplo, ese cacerolazo no se sabe, no reclama nada de esto. Es decir, nosotros obviamente no vamos a ir este jueves, nunca fuimos a los cacerolazos, llamamos a miles en las calles el viernes, ahí sí, para pelear contra las tercerizaciones, para pelear por el verdadero juicio y castigo a Pedraza y a todos sus cómplices, pero para decir claramente que no termine este viernes, porque hay muchos funcionarios que están implicados. ¿Y Tomada qué va a decir de esto? Tomada no puede salir impune y la ministra tampoco puede salir impune de lo que acabamos de ver. Fíjate cómo tratan a los trabajadores. Si yo no me equivoco, en un momento dijo, tomalos así y asá y le hacemos la cabeza. Eso es el PJ hoy, el partido que supuestamente es la justicia social y que tienen los trabajadores. Opina que a los trabajadores se les puede hacer la cabeza, así, y le hacemos la cabeza, y los pobres de los baños que no entren, y los boleteros que no entren, y eso después lo arreglamos, y vamos viendo. Lo importante es meter gente nuestra, y le vamos haciendo la cabeza. O sea que no era un problema solamente sindical, de la pelea de las tercerizaciones, del pase a planta permanente, de millones de trabajadores tercerizados que hay, no solo en el ferrocarril, sino en toda la Argentina, sino que era un conflicto político, evidentemente político, entre el kirchnerismo, la burocracia sindical, K, porque Pedraza es K, igual que Martínez de la UOCRA, es K, el mismo tipo que está acusado de ser servilleta del batallón 601, si no me equivoco, 611. Es decir, eso es el personal que tienen este gobierno nacional y popular al frente de los sindicatos. Bueno, y por otro lado estaban los tercerizados y la izquierda, que nombra ahí, no todos son del PTS, no todos son del Partido Obrero, o sea que es una pelea política importantísima. Y bueno, por eso llamamos a todo el mundo. Este viernes en Córdoba también nos vamos a movilizar, en Colón y Cañada, si no me equivoco, 18 horas, vamos todos por el castigo y la perpetua Pedraza y la justicia para Mariano Ferreira. Muy bien, repetimos entonces la invitación para este viernes. Muchas gracias, Armando. Gracias, Valina. Estamos con Eduardo Castilla, del blog colectivo Apuntes de Fronteras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tuvimos las elecciones este fin de semana en Venezuela, donde quedó como presidente Maduro, que continúa con el chavismo, pero absolutamente cuestionado por Capriles. Y bueno, esto ha generado una crisis política en la cual hasta hoy hay 7 muertos y más de 60 heridos. Sí, lo que hay es una crisis política producto de que el resultado es muy ajustado. Más bien los informes o las informaciones que hay indican que Maduro, en primer lugar, no pudo capitalizar el arrastre político de la figura de Chávez, por más que lo intentó, incluso durante mucho tiempo, tratando de referenciarse mucho en la figura de Chávez, eso no le resultó. Perdió alrededor de 700.000 votos, que aproximadamente es lo mismo que ganó la candidatura de Capriles, y eso lo que resultó es una diferencia de 1,7 aproximadamente, es lo que genera una crisis política esencialmente porque Capriles se niega a aceptar el resultado. Entonces, esa negativa lo que hace, lo que implica es el llamado a movilizaciones, y lo que estamos viendo es movilizaciones en distintos lugares de Venezuela, y de hecho convocado una movilización mañana, pero lo que se está expresando más profundamente es que hay una enorme polarización y una enorme división social y política que ya venía de antes, que se venía expresando electoralmente, y que ahora está pegando un salto con este desconocimiento del resultado. De hecho, los 7 muertos que vos comentabas y los 60 heridos son producto de enfrentamientos que hay en distintos lugares de todo el país, donde hay sectores de oposición, que incluso el ministro Yagua ha salido a decir que son grupos fascistas armados por la oposición, donde hay ataques, donde ha habido muertos al intentar defender, por ejemplo, los distintos centros de trabajo que tienen las misiones, por ejemplo, la misión Barrio Adentro. Entonces, eso lo que se está expresando es una enorme polarización y una enorme división social y política que bajo el gobierno de Chávez, desde un punto de vista, se había podido contener. Más bien la oposición tuvo durante los últimos 4 o 5 años una política de intentar ganar por la vía electoral. El mismo Capriles, desde un punto de vista, mostraba ese intento. Es decir, Capriles es un candidato de la derecha que está apoyado por el imperialismo norteamericano, pero lo que venía haciendo en las últimas elecciones era intentar posicionarse más hacia el centro políticamente. Parte de sus promesas electorales habían sido mantener todos los planes sociales, es decir, las misiones que había implementado el gobierno de Venezuela, como una forma de atraerse a la base social que tenía el chavismo. Incluso se hablaba de la chavización de lo que era la candidatura de Capriles. Desde ese punto de vista, es decir, esta polarización social que estaba contenida, lo que está mostrándose es que está estallando y está saliendo por todos los poros. Es decir, es una crisis política abierta y en curso. Hay convocada mañana una movilización en Caracas
El gobierno de Maduro acaba de decir que no le va a permitir esa movilización, es decir, lo que ocurra mañana miércoles puede inclinar la situación hacia un lado o hacia el otro, pero es una situación política bastante complicada. Esos son los costos que implica que una figura central en la política nacional, como era en el caso de Venezuela, como era Chávez, que había podido frenar todo este tipo de contradicciones más profundamente, haya desaparecido físicamente y Maduro no esté a la altura para poder hacerlo. Bien, y ante esta crisis política que está abierta, ¿qué perspectiva, qué es lo que tienen que hacer los trabajadores? En primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con que los trabajadores tienen que empezar a desarrollar una política independiente. Es decir, lo que se vio en estos meses de gestión, por decirlo de alguna forma, de Maduro al frente del Estado cuando no estaba Chávez, fue una política de ataque sobre el nivel de vida de los trabajadores. Es decir, hubo 2 devaluaciones, hubo congelamiento de las paritarias o de la negociación salarial, y todo eso evidentemente ha tenido que ver con el descontento que se expresó en el cambio de la tendencia electoral, es decir, en esto que hizo un resultado más ajustado. Ahora, lo primero que los trabajadores deberían poder hacer es intervenir con una política independiente tratando de enfrentar al ataque que hay de la derecha, es decir, las instituciones como las misiones Barrio Adentro, si bien nosotros no apoyamos políticamente al conjunto de la política del gobierno, son efectivamente conquistas para sectores de las masas después de 50 años de abandono completo por parte de los viejos partidos que administraron el régimen chavista durante los últimos 50 años, desde el pacto de Punto Fijo en los años 58, si mal no recuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, es una conquista son conquistas para las masas que son necesariamente que tienen que ser defendidas. Lamentablemente, que se llegue a esta situación donde la derecha puede movilizar ampliamente y puede llegar a tener casi el mismo poder que el gobierno, tiene que ver con que el gobierno de Chávez, más allá de su discurso socialismo del siglo XXI, no atacó hasta el final las conquistas que tiene la burguesía, es decir, los grandes medios de comunicación en manos privadas, la existencia de una burguesía ligada a los negocios petroleros, es decir, al no haberse atacado eso profundamente, eso se mantiene y es lo que se está viendo hoy. Entonces, necesariamente una respuesta a los trabajadores va a tener que partir de una política independiente en relación al chavismo. Bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No, por favor. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo martes, pero reiteramos la invitación para este viernes a las 18 horas en Colón y Cañada para exigir juicio y castigo a Pedraza, a toda la patota asesina y a todos los responsables políticos del asesinato de Mariano Ferreira. Te esperamos el próximo martes.